Hola, ¿cómo están todos? Espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre el yodo semiconductor y especialmente cómo es que se forman. Entre todas estas fotografías que vemos en esta imagen, nos damos cuenta que este yodo, aunque es un dispositivo electrónico básico, cuenta con diferentes aplicaciones. Por ejemplo, podemos hacer referencia a la imagen que está abajo, donde se observan los LEDs, y del lado izquierdo podemos observar las celdas. ¿Qué podemos mencionar del yodo antes de comenzar? Bueno, pues está compuesto por dos capas de semiconductor, una de tipo P y una de tipo N. Usualmente son del mismo material ambas capas, es decir, por ejemplo, silicio. También es importante mencionar que es el dispositivo electrónico semiconductor más básico, porque cuenta solamente con dos capas, a diferencia de otros componentes como los transistores o como los disistores. Vamos a estudiar el diodo y para eso vamos a ver qué es lo que pasa antes de que se forme. En la imagen de la derecha tenemos dos bloques de semiconductor, uno de tipo P y uno de tipo N. Vamos a enfocarnos en el tipo P. Como vemos en la anotación, las líneas horizontales nos representan los electrones y los signos de más a los huecos. Podemos ver que cada capa está compuesta de ambas cargas, es decir, de huecos y electrones. Sin embargo, podemos ver que el número de huecos en este bloque de semiconductor es mayor al número de electrones. Si ahora vamos a la contraparte, que es el bloque de semiconductor tipo N, nuevamente se encuentran ambos tipos de carga. Sin embargo, ahora el número de electrones es mucho mayor que el número de huecos. ¿Qué es lo que pasa cuando estas dos capas o estos dos bloques llegan a unirse? Se da un proceso de transferencia de carga, es decir, electrones atraviesan hacia el lado tipo P y huecos del lado P en su mayoría atraviesan al lado N. Vamos a ser más específicos. Cuando estos electrones en la región cercana a donde se forma esta unión de estos dos bloques se pasa o atraviesa de un tipo P, desequilibran lo que se conoce como la neutralidad de carga. Es decir, que en el momento que este electrón, como ejemplo, que está débilmente ligado al átomo, atraviesa a la capa tipo P, automáticamente desbalancea esa neutralidad que tiene. Y como sabemos, al hacer eso, va a provocar en esta zona cercana a la unión una carga positiva. Y esa carga positiva, como se ve en la anotación abajo, es un ion positivo. Es decir, es un átomo que ha perdido una carga negativa, aun cuando este ha tenido una carga muy débil. Como ya lo habíamos dicho, este proceso no se da para millones de cargas para el bloque del semiconductor. De manera similar, cuando los huecos están en el bloque P o en la capa P, atraviesan al bloque tipo N, desbalancean esa neutralidad. Y ahora entonces los átomos que inicialmente eran neutros adquieren una carga negativa por la pérdida de esos huecos. De tal forma que esta región en donde se empiezan a acumular las cargas positivas y negativas conforme a la imagen, forman una barrera o una muralla que evita que el proceso de transferencia de electrones del bloque tipo P al tipo N se dé y que del tipo N al tipo P también. Esa muralla es la que al final va a permitir el transporte de cargas. Esta muralla que se forma o esta región es lo que se conoce como la unión PN o como la región de carga espacial o como la región de agotamiento también se le conoce, porque es en esta región en donde se agotan los portadores de carga móvil. ¿Cuáles son los portadores de carga móvil? Los electrones en el lado N y los huecos en el lado P. Hagamos una pregunta. ¿Cómo es que se hace funcionar un yodo una vez que ya se ha formado? Pues la palabra es la polarización. Si nosotros definimos este concepto a nivel general, podemos decir que la polarización es el establecimiento de las condiciones eléctricas para poder hacer que un dispositivo o un sistema electrónico
trabaje de la forma en la que se espera. Para el caso del yodo, existen dos tipos de polarización, la que se conoce como el bloque amarillo directo y también el complemento de la polarización inversa. ¿En qué consiste la polarización directa? Como estamos hablando de fenómenos eléctricos y electrónicos, necesariamente debe haber una fuente que excite, que le dé energía al yodo. Y eso se atrae a través, por ejemplo, de una batería o una pila. En este circuito básico que se muestra en la imagen se puede observar la presencia de una fuente, se puede observar la presencia del yodo semiconductor y la presencia de un resistor de carga. Como recordamos, en el lado N cercano a la unión tenemos una concentración de cargas fijas, que son átomos, y que esa carga es del signo positivo. Del lado de la región P, cercana a la unión, tenemos una acumulación de cargas negativas, cargas fijas, con el signo menos. ¿Cómo es que se puede entender la polarización directa? Vemos como acá en la parte superior derecha en el texto dice que la terminal positiva de la fuente debe de conectarse al lado P para que se pueda entender una polarización directa. ¿Qué es lo que pasa con el efecto que se logra en este dispositivo? En sí, en el yodo, una vez que se ha polarizado de esta manera. Si lo podemos observar en la región de la unión, hemos dicho que en la región de carga espacial se observa que se forma un campo eléctrico debido a las cargas que se han acumulado, de tal manera que ese campo eléctrico podemos ver que está en sentido contrario al que se muestra en la fuente de polarización. El efecto neutro, de acuerdo a la polaridad que tenemos en esta imagen, es que esa muralla o esa barrera que aparece en la unión del yodo semiconductor se va a reducir cada que se aumenta el voltaje. Y eso que va a provocar que tanto los electrones de la región N o del bloque Bn como los huecos P puedan atravesar de una manera más simple de un lado a otro. Y eso en que se va a reflejar en el incremento de la corriente eléctrica. Esta es una función que es fundamental y es muy útil para todas las aplicaciones que tiene el yodo. ¿Qué pasa en la polarización inversa? Ahora, si se dan cuenta, la terminal positiva de la fuente está conectada a la capa o el bloque N del semiconductor, y la terminal del semiconductor está conectada a la placa o al bloque P. Recordemos que esta polaridad o esta concentración de cargas que tenemos en la región de la unión se sigue manteniendo en el inicio, es decir, tenemos iones positivos en el lado N del semiconductor y iones negativos en el lado P del semiconductor, que en este caso es un dispositivo. Cuando ahora se tiene esta polaridad y se aplica directamente al dispositivo, el efecto neto es ahora que esta región de agotamiento, esta región de carga espacial se va a ensanchar. ¿Por qué razón? Porque ahora esta terminal positiva está en el extremo de la capa del semiconductor, va a arrastrar o va a hacer que los electrones cercanos a esa unión, que no son partes de la región de agotamiento, los colecte este contacto eléctrico por el potencial eléctrico que contiene bajo las reglas de atracción y repulsión de las cajas, que lo que provoca esta fuente de voltaje es agotar ahora los electrones que estaban cercanos a la región, y esto provoca que la unión, particularmente la región de agotamiento, la región de carga espacial, se enchance, se haga más grande. ¿Cuál es el problema de esto? Que ahora la muralla que ven los electrones para pasar del lado N al lado P y los huecos para pasar del lado P al lado N se hace más grande. Esto dificulta el flujo de la corriente, y uno pudiera pensar, ¿eso será importante? Sí, porque se va a ver en las aplicaciones del yodo cómo este complemento en la operación en referencia a la polarización directa permite obtener funciones como la rectificación de señal. Sí hay que tener cuidado
que esta región de agotamiento se puede estrechar cada vez más y más si el voltaje de polarización se incrementa de tal manera que cuando esa región se hace tan ancha, es decir, hay muchos iones positivos del lado N y muchos iones negativos del lado P, de tal manera que se acercan a los contactos eléctricos, en ese momento se provoca un fenómeno conocido como avalancha, lo que en resumen es conocido como degradar el dispositivo. Como podemos ver, este resumen es que la barrera de los portadores de carga tienen que atravesar se hace más grande. Eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.